Buenas tardes, compañeros. Somos el equipo 6, también conocido como el equipo naranja, y al igual que todos ustedes estaremos presentando los temas de la unidad 4, que son de la segunda ley de la termodinámica. Nuestro equipo se conforma por Dana, Paul, Kevin, Victoria y yo, José Aarón. Definición de la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica establece que la entropía total de un sistema aislado nunca puede disminuir con el tiempo. Para entender un poco más esta definición, veremos qué es entropía. Siguiente, por favor. La entropía es una función de estado de carácter extensivo. El valor de esta magnitud física en un sistema aislado crece en el transcurso de un proceso que se da de forma natural. Esta describe cómo se vuelve irreversible un sistema termodinámico. A la derecha tenemos un pequeño esquema que nos dice simplificadamente qué es entropía. Entonces, entropía indica el grado de desorden de un sistema y es la tendencia de pasar de estados ordenados a estados desorganizados y finalmente al caos. Siguiente, por favor. Dos enunciados que podrían describir en conjunto o dar a entender un poco la segunda ley de la termodinámica serían los dichos por Clausius y el enunciado Kelvin Planck. Clausius nos dice: no es posible un proceso cuyo único resultado sea la transferencia de calor de un cuerpo de menor temperatura a otro con mayor temperatura. Aquí podemos observar unos ejemplos de lo ya mencionado. En la imagen de la izquierda, representando hacia donde fluye el calor, en ese caso la taza de café con mayor temperatura transfiere el calor a la habitación con menor temperatura, así alcanzando un equilibrio térmico. Sin embargo, es irreversible, ya que el café no puede volver a recuperar el calor en un proceso inverso. Otro ejemplo es el del lado derecho. El calor de la habitación fluye hacia los cubos de hielo derritiéndolos, no al contrario, como nos explica Clausius, del cuerpo con mayor temperatura al de menor temperatura, nunca al inverso. Siguiente, por favor. El enunciado Kelvin Planck nos dice que es imposible que un sistema efectúe un proceso en el que absorba calor de una fuente de temperatura uniforme y lo convierta totalmente en trabajo mecánico, terminando en el mismo estado en el que inició. Ahora, para explicar un poco mejor el enunciado de Kelvin Planck, tenemos las siguientes ilustraciones. Tenemos que entender que todas las máquinas térmicas absorben calor de una temperatura relativamente más alta realizando un trabajo mecánico, y parte del calor absorbido por la máquina se va a perder y lo va a recolectar un sistema o fuente de menor temperatura, como podemos ver en la imagen de la derecha. Por otro lado, en la imagen de la izquierda podemos ver la imposibilidad de la cual nos habla la segunda ley de la termodinámica, lo cual representa todo el calor absorbido convertido en trabajo, lo cual es imposible. Entonces, podemos decir que la segunda ley de la termodinámica nos habla de la dirección en que van los procesos, así como de los límites teóricos en el desempeño de sistemas de ingeniería. Siguiente, por favor. Este es mi primer tema. Yo trato los depósitos de energía térmica. Estos se definen como cuerpos hipotéticos con una capacidad de energía térmica grande, es decir, de masa por calor específico, que son capaces de suministrar o absorber cantidades finitas de calor sin que sufran algún cambio de temperatura. Durante la práctica se ha descubierto que los grandes cuerpos de agua, como los océanos, lagos y ríos, al igual que la atmósfera, pueden usarse como modelos de depósito de energía térmica, debido a sus grandes capacidades de almacenamiento de energía térmica. Un depósito de energía térmica también se define como un sistema de dos fases que se compone por una fuente y un sumidero. Si ven a la imagen a la izquierda,
Lo que sería nuestra fuente sería el río, ya que de ahí, ya que es el origen del agua, que en este caso es la sustancia que estamos utilizando para la energía, y nuestro sumidero sería el mar, pues es el encargado en este caso, de mantener todo el agua. Y tenemos dos tipos de depósitos. El primero es un depósito de temperatura, el cual es donde la temperatura cambia durante la carga o descarga de energía. Se utiliza agua para almacenar el calor debido a su alta capacidad térmica, al igual que las piedras, el hormigón o los ladrillos, que también son buenos depósitos. Estos son materiales estándar y han sido utilizados ampliamente para almacenar calor o energía solar. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar como los paneles solares o como los baños de sauna, donde se utiliza específicamente el agua para mantener la temperatura, en este caso una temperatura alta para que sus usuarios puedan sudar. Y tenemos el depósito de calor latente, que a diferencia del primero, utiliza o cambia los estados de agregación del agua durante la carga o descarga, es decir, utiliza las fases de sólido, líquido y gaseoso. Utiliza un proceso de calor de fusión, es decir, que hace que el agua pase de sólido al líquido, donde las sustancias absorben calor y lo ceden nuevamente al volverse sólido. Y aquí se utiliza para el calor solar o las estaciones de potencia, es decir, donde se utiliza la energía térmica como combustible para el transporte. Ok, yo voy a hablar sobre qué son las máquinas térmicas. Las máquinas térmicas son sistemas que transforman el calor en trabajo por medio de una sustancia de trabajo. Algunos ejemplos pueden ser la máquina de vapor, un motor de carro, los refrigeradores, aunque los refrigeradores tienen la misma dinámica, nada más que a la inversa. El proceso es inverso, se les llama máquinas frigoríficas y hacen exactamente lo mismo que la máquina térmica, nomás que a la inversa. En lugar de que entre una temperatura alta y salga los residuos que son temperaturas más bajas, entra una temperatura más baja y va sacando la temperatura más alta para enfriar las cosas. En pocas palabras, pues lo que hacen estas máquinas, las máquinas térmicas, es que del calor que reciben se aprovecha una parte que se convierte en trabajo y el resto pues se desecha como residuo, como pues algo que no se ocupa y ya sea por medio del aire, del agua, pues salen, ¿no? La siguiente, por favor. El objetivo de las máquinas térmicas, estas aprovechan pues parte del calor que reciben y lo transforman en trabajo. Según la primera ley de la termodinámica, las máquinas deben de cumplir la idea de que el calor que se recibe al cuerpo, bueno, el que recibe un cuerpo, es igual a la suma de la variación de la energía interna más el trabajo que realiza este cuerpo. Pero pues cabe mencionar que esta variación de energía interna es igual a cero, porque como es un proceso cíclico, pues sí, pues es cero, ¿no? Y luego dice, la segunda ley de la termodinámica dice que estas máquinas, la máquina térmica es imposible convertir toda la energía calorífica en trabajo. O sea, siempre debe de haber un residuo. La siguiente, please. Ok, antes de hablar sobre la estructura ideal, bueno, la estructura normal de una máquina térmica, primero pues vamos a hablar sobre una estructura imposible que viene de la mano del enunciado de Kelvin. Pues usualmente lo que una persona pues se pregunta es que, no, pues una máquina que entre calor y salga trabajo y ya, que no haya ningún desecho o algo que sobre, ¿no? Eso debería ser una máquina ideal. Pero pues en sí esas máquinas son imposibles. No existe una máquina que no tenga un residuo, siempre tienes que entrar calor, va a salir cierto calor, pero aparte va a salir trabajo. Como hay una fórmula que dice que el calor que entra es igual al trabajo más el calor que sale. La siguiente, por favor. Bueno, ahora sí, hablando sobre la estructura normal de una máquina térmica, la real, primero vamos a empezar pues viendo la imagen de la izquierda. Esa es una máquina térmica y esta está compuesta, primero que nada, por ejemplo, el recuadro rojo
es la fuente alta de temperatura. Esta viene siendo la fuente donde se extrae la energía para que la máquina funcione. Algunos ejemplos podrían ser una caldera, una cámara de combustión, etcétera. La flecha roja que dice al lado Q1, esta es la energía, o como ya lo había dicho antes, la sustancia de trabajo. Perdón. La sustancia de trabajo, que es el calor recibido con el que la máquina va a realizar el trabajo, ¿no? Este podría ser, por ejemplo, en caso de un motor, pues este va a ser el combustible, ¿no? Lo que permite que la máquina jale para poder funcionar. La siguiente, pues el recuadro amarillo, pues es la máquina térmica en sí. La flecha verde viene siendo el trabajo, la parte que más nos interesa, pues, de una máquina térmica, el trabajo obtenido con el calor que se recibe, que es Q1, al entrar a la máquina. La siguiente flecha, que es la azul, que dice Q2, este es el calor desechado, es el calor no aprovechado. Usualmente, por ejemplo, sale, por ejemplo, en las fábricas, es los desechos que salen de pues, los procesos, que ya, por ejemplo, en el recuadro azul, ya es la salida de estos, por donde salen, pues ahí se le llama sumidero, que es por donde salen los desechos, los residuos que no se utilizan. En este caso, si fuera un motor de carro, los radiadores son los que hace que salgan los desechos al aire. Y, por ejemplo, en las fábricas, pues igualmente son las chimeneas, ¿no? También es muy importante, comentar que el calor inicial, el calor que entra a la máquina, debe ser mayor que el que sale de ella. Como ya lo comenté antes, pues el calor que entra tiene que ser igual a la suma del calor que sale más el trabajo. Entonces, obviamente debe ser menor, porque falta sumarlo del trabajo, ¿no? Y también, como dice la ecuación que está ahí, ya que no hay variación de energía, porque delta U es igual a 0, que no hay variación de energía interna, la energía que entra, que es Q1, va a ser igual a la suma del trabajo más la energía que sale. Y si despejas esta fórmula, pues va a ser que el trabajo es igual a Q1 menos Q2, que es el trabajo es igual a la energía que entra menos la energía que sale. La siguiente, por favor. Ok, ahora el funcionamiento de las máquinas, pues más o menos ya lo expliqué, pero pues ahora lo voy a explicar un poco más rápido y con un ejemplo. El funcionamiento de las máquinas térmicas es un proceso cíclico y básicamente tiene los siguientes pasos. Primero, el calor entra. Pongamos de ejemplo un motor de carro, el calor entra, que es Q1, inicia su transferencia a la máquina térmica. Segundo paso es que la máquina emplea parte de ese calor y lo convierte en trabajo, que es así como funciona el motor. Y el resto, paso 3 es que el resto, que es Q2, va de residuo y sale por medio de los radiadores, en caso de que sea el motor. Esto igual ocurre, cabe mencionar que esto igual ocurre en las máquinas frigoríficas, nomás que es a la inversa. Funciona como los refrigeradores y eso, pues funciona igual, pero a la inversa. La siguiente, please. Ok. Y voy a hablar también del rendimiento, que el rendimiento es la magnitud que mide y caracteriza el funcionamiento de una máquina térmica. Se mide el rendimiento de cada máquina para ver cuánto nos está sirviendo, ¿no? Es una pequeña fórmula. Esta fórmula tiene el símbolo del rendimiento es de la letra griega eta, y esta nos dice que pues es la relación entre la energía que deseamos obtener de dicha máquina, o sea, el trabajo realizado, y la energía consumida, que es la energía que se le da, el calor que entra, ¿no? Pues ahí como vamos desglosando la fórmula, pues dice que es la energía obtenida entre la energía suministrada. Si lo desglosas, pues es en sí el beneficio de la máquina
el beneficio que causa la máquina sobre la inversión. Y pues, ¿qué es el beneficio? Es el trabajo, porque es lo que esperamos de la máquina térmica. ¿Y cuál es la inversión? Pues es el calor que entra, que es Q1. Y pues si seguimos desglosando, dice que pues la L, que es el trabajo, la L, que es el trabajo, es igual a Q1 menos Q2 por la fórmula, por lo que les había dicho antes, que como no hay variación interna, no hay variación de energía interna, pues queda nada más Q1 menos Q2. Y pues entonces ya si seguimos desglosando sería Q1 menos Q2 sobre Q1. Y desglosándolo más sería 1 menos Q2 entre Q1, que eso es lo más, lo más compacto que se hace esta fórmula, siendo que es 1 menos Q2, que es la energía, pues el calor que sale, que se desecha, sobre el calor que entra a la máquina. ¿Qué más? Y este rango, como el rango del rendimiento en lo que está cuando si haces esta fórmula, es entre 0 a 1, siendo que si da 0, es que no hay residuo en la máquina, pues. Pero pues esto ya sabemos que es imposible, que a fuerzas debe de haber un residuo. Así que no puede ser 0, pero va de 0 a 1. Siendo 1, entre más se va acercando 1, mayor va a ser la inversión. Usualmente las máquinas térmicas que conocemos, no sé, el motor de un carro y eso, están como entre el 20 y 25%. Y pues sí, pues es un porcentaje muy bajo, ¿no? Pero pues eso es una máquina normal hoy en día, tampoco se espera que haya máquinas de 70% y eso, entre eso varía, ¿no? Entre un 20 y un 30% están todas las máquinas en su rendimiento. Y también pues cabe mencionar que también la segunda ley de la termodinámica dice que debe de haber un límite ideal, que lo que hace es, el límite ideal lo que hace es ponerle un límite al rendimiento, porque pues usualmente, pues ya como dije antes, va a haber un residuo en las máquinas térmicas, pero pues lo que cada persona, pues lo que esperan de una máquina térmica es que tenga el menor residuo, ¿no? Que se aproveche lo más que se pueda para hacer trabajo. Entonces, lo que también entra, la segunda ley de la termodinámica es en poner un límite, que le llaman límite ideal, para saber cuál es la mínima, cuál es como la mínima, lo mínimo de calor de residuo que puede haber para que se aproveche bien, pues, y haya más trabajo, pues. O sea, ¿cuál es lo mínimo que puede haber de residuos para que la máquina pues sea lo más rendidora posible, ¿no? Y eso le llaman límite ideal. Y pues sería todo de mi parte. Gracias. Mi segundo tema son refrigeradores y bombas de calor. Empezamos con que el calor fluye de la dirección de alta temperatura a baja temperatura. Ese proceso ocurre por sí solo sin requerir ningún dispositivo. Y lo que acabo de mencionar es lo que mencionó mi compañera Victoria, de cómo normalmente funciona una máquina térmica. De la temperatura alta siempre va a disminuir. Pero cuando se quiere hacer un proceso inverso, o sea, de baja temperatura a alta, no puede ocurrir, salvo que se tenga un dispositivo llamado bomba de calor o refrigerador. Si vemos en la primera imagen, y recordando lo que mostró mi compañera Victoria, pues lo que ocurría era que el del depósito caliente era pues nuestra fuente, y ya lo que se obtenía era, o sea, y lo que se obtenía era el trabajo realizado, y el segundo resultado era pues una temperatura mucho más baja. En este caso es al revés. La temperatura baja y el trabajo que en este caso no se obtiene, o sea, el trabajo que se invierte es a través con una bomba de calor, los invierte, o sea, los convierte de nuevo a temperatura caliente. Estos por eso son similares a las máquinas térmicas, son dispositivos cíclicos. Pero deben saber que tanto los refrigeradores como las bombas de calor operan bajo el mismo ciclo, pero difieren en el objetivo. Si vemos la imagen de la izquierda, tenemos, o sea, cómo funciona normalmente, perdón, olvidé mencionar que estos dos dispositivos siempre trabajan juntos. Ahorita lo vamos a explicar.
Pero si se ven ahí en la imagen, se darán cuenta que hay dos cámaras. La de abajo es de temperatura baja y la de arriba es temperatura alta. O sea, es de la imagen derecha, pero eso es ya explícitamente con un motor. El refrigerador siempre se encarga de mantener la temperatura baja en la cámara inferior y la bomba de calor de mantenerla alta en la cámara superior. Un refrigerador, o también llamado máquina térmica inversa, trabaja a partir de la absorción de calor de un medio que se encuentra de baja temperatura transferido de otro de alta temperatura. Normalmente estos funcionan a través de una sustancia llamada refrigerante. Una muy conocida es el freón. Y deben saber que estos cuentan con un coeficiente de operación que se define igual que la eficiencia térmica, o sea, el rendimiento que explicó mi compañera, que en este caso es igual al coeficiente, al cociente de la energía obtenida entre la energía suministrada, que también se lee como el calor absorbido entre el trabajo neto. Y para obtener el trabajo neto es lo que también mostró ella, que era el calor de la fuente B menos el calor de la fuente A, que en este caso sería Q1 menos Q2. Y el coeficiente de operación siempre será mayor que 1. También esta fórmula, o sea, el de operación o la eficiencia también está ahí similar arriba, solo que se especifica de dónde obtiene el calor. Para un refrigerador se necesita que sea de un calor de entrada entre el trabajo del ciclo, que se define como el calor de entrada entre la resta del calor de salida menos el calor de entrada. O en este caso, calor de entrada entre calor de salida menos 1. Y el funcionamiento de un refrigerador a partir de la imagen empezamos desde el compresor ya tiene energía, la transporta a partir de la izquierda hacia las series de tuberías que está ahí, que se le llama condensador, donde se encarga de condensar toda la energía, porque imaginen que la energía es líquida, aquí la trata de condensar toda, y la pasa por un filtro secador, o sea, eliminando el exceso de energía, y la sube a través de la válvula de expansión, convirtiéndola en vapor, donde el evaporador se encarga de distribuir toda la temperatura fría, porque se enfrió, a través de la cámara de frío, en este caso un congelador. La que no se usó o la que sobró, se dirige de nuevo al compresor para volverla a calentar. Y las bombas de calor son las encargadas de transferir calor de un dispositivo de baja temperatura para suministrarlo a alta temperatura. Esta no funciona a través de esta funciona a través de pues energía eléctrica. Y pues como dice, su objetivo siempre será mantener la temperatura alta en su cámara. También tiene su coeficiente de operación, también es lo mismo, solo que a diferencia, su símbolo, no, o sea, en refrigeradores, el símbolo era beta. Aquí es Y, o sea, su terminología es Y, y en este caso no usa calor de entrada, usa calor de salida, o sea, es igual a calor de salida entre el trabajo del ciclo, que es igual a calor de salida entre calor de salida menos el calor de entrada, o 1 menos calor de salida entre calor de entrada. A partir de aquí vamos a explicar cómo funciona. Volvamos de nuevo al compresor. Si fluye, o sea, ahí sale otra vez la energía líquida. Sabemos que la energía no es líquida, pero imaginemos. Entonces fluye a través del acumulador de succión donde aquí succiona la energía líquida y la pasa a través para llevarla al lado izquierdo, que es el evaporador, donde evapora el líquido y lo vuelve todo gas, hasta llegar hasta la primera válvula de uniflujo, que es la encargada de llevarlo al filtro, donde usa la energía, porque el filtro es donde está la bomba de calor, donde vuelve todo ese vapor en energía para mantener la temperatura. Y la que sobra se transmite, perdón, me equivoqué, o sea, es del lado izquierdo del compresor. Del lado derecho, el compresor usa la energía y gracias a la válvula inversora pasamos de la temperatura fría a empezarla a calentar, por donde la lleva, la condensa y la vuelve a pasar a través de otra válvula para llevarla al filtro, donde se combina y se genera energía. Aquí, obviamente, la energía se tiene que combinar, pero lo que hace el filtro es mantenerla caliente, o sea, principalmente la calienta. Y las válvulas uniflujo son para evitar que tanto la temperatura fría pase al lado caliente y la calienta el frío, porque obviamente un choque térmico ocasionaría un daño a la
al compresor. Y si quieren saber por qué siempre los coeficientes de operación siempre tienen que ser mayor, perdón, siempre tienen que ser mayor, es porque se considera que este coeficiente funciona para evitar la rareza de tener eficiencias mayores que la unidad. O sea, uno es el perfecto. Si tienes más de uno, ya sería un desperfecto de la máquina, porque eso no funciona, eso no debe funcionar así. Bueno, yo les voy a presentar el tema de procesos reversibles y reversibles. El primer proceso es el reversible. Se define como un proceso que puede invertir sin dejar ningún rastro en los alrededores. Esto quiere decir que en realidad no ocurre en la naturaleza, sino que son idealizados de procesos reales. También los procesos reversibles se pueden aproximar mediante dispositivos reales. Esto viene siendo un péndulo, un pistón o cómo funcionan algunas máquinas. Pero nunca se pueden lograr, es decir, todos los procesos que ocurren en la naturaleza son irreversibles. Bueno, los procesos irreversibles se define como un proceso que no se puede revertir, o sea, que no puede volver tanto el sistema donde él se movió como su entorno a las condiciones originales en las que inició. Y siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos dos ejemplos muy buenos sobre cada proceso. El primero de arriba, el de los lingotes de cierto metal, donde están sólidos al principio y los podemos convertir en un líquido hasta cierto punto de su temperatura, depende del metal, y se puede regresar a su estado sólido. Y el irreversible tenemos un huevo que tiene su forma y su volumen, y que si lo rompemos, ya no cambia obviamente su volumen y su forma hasta su masa, y de ahí no se puede regresar. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un poco más de los procesos reversibles. Los reversibles se pueden aproximar mediante dispositivos reales, como ya se los mencioné, péndulos o pistones. Es decir, todos los procesos que ocurren en la naturaleza son irreversibles. Por ejemplo, una avalancha. Se puede caer sea la nieve o tierra o lo que quiera, pero no podemos devolver o simplemente el proceso que ya se causó no se va a devolver hacia donde estaba. Tenemos también un ejemplo que los ingenieros están interesados en los procesos porque los dispositivos que producen trabajo, como los pistones, como motores de automóviles que entregan el máximo, y los dispositivos que consumen trabajo, como lo son los compresores, utilizan el mínimo trabajo cuando se usan procesos reversibles. Esto quiere decir, se pone cierta presión, como está en la imagen, y se va a mover el péndulo. ¿Y qué causa esto? Esto causa un trabajo, hace que se mueva o sí que funcione algo. Siguiente diapositiva, por favor. Los procesos reversibles, como ya se los mencioné, tienen su factor principal es que son irreversibles. Uno de los cuales son la fricción, el mezclado de dos fluidos, la expansión de libre o transferencia de calor a través de una diferencia de temperatura finita. Un ejemplo que ya mencionó mi compañero Kevin, sobre una taza caliente en un cuarto. La taza al inicio va a estar muy caliente, pero el cuarto o la atmósfera va a hacer que tenga un equilibrio de temperatura, y por sí sola esta taza no va a volver a su temperatura inicial. También otro ejemplo es que cuando dos cuerpos están en contacto son forzados a moverse. Esto viene siendo también con una tarjeta en la mesa, que si nosotros le ponemos la mano encima y la movemos nuestra mano, va a hacer que esta tarjeta se mueva. Va a llegar un punto en el que si tenemos un mantel, digamos, la fricción va a hacer que la tarjeta se mueva con el mantel. Y esto es todo por mi parte. Muchas gracias.